Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí bajo un silbo apacible en una mañana preciosa. Una mañana del miércoles 4 de marzo del 2026. Y quiero compartir con ustedes, intentaré ser breve, con respecto a una palabra que normalmente se escucha en las iglesias. También se escucha en cualquier área donde te encuentres. Puede que sea en un parque, puede que sea en una cancha, puede que sea en la calle, puede que sea tal vez en tu escuela, en la universidad o en la cancha de la universidad, tal vez sea en tu trabajo. Independientemente el lugar donde puedas estar, probablemente hayas escuchado esa palabra. Y es la palabra pecado. Pecado. Y es que para muchos esa palabra pues tiende a ser un poco incómoda. Para algunos también tiende a ser bien incómoda. A sus oídos no les gusta, le molesta. Para otros pueden ser ofensiva esa palabra, la palabra pecado. La realidad es que es una palabra que si no se conoce, pues tendemos a confundirla. Y por eso mencioné en que se menciona en diferentes lugares esa palabra casi y normalmente por parte de cristianos, predicadores, evangelistas, pastores, maestros que enseñan o hablan o exponen la palabra de Dios y utilizan ese lenguaje, la palabra pecado. Y en este pequeño video mi intención no es ni minimizar ni poner insignificante esa palabra pecado, porque el peso que trae esa palabra en sí misma, es un peso que te lleva a la eternidad. O sea, es un peso enorme, el cual, por esa palabra, tu eternidad va a depender si la vives con Dios o si la vives sin Dios. Y todas estas cosas parecen como cliché, tienden a ser también malentendidas o no entendidas. ¿Por qué? Porque pues simplemente pues tengo un concepto de lo que es pecado. Y hoy quiero hablar un poquito acerca de eso. Yo busqué en los diccionarios, creo que busqué en el diccionario Word Reference o el de lengua española, y me dio unos significados y una lista de pecados, según, ¿verdad?, el diccionario. Cabe mencionar que obviamente quienes hacen los diccionarios no sabemos si son personas cristianas o no, si son personas religiosas o no. Pero mencionan acerca de pecado como transgresión de leyes y preceptos religiosos. También dentro de esa definición está cualquier acto que se aparte de lo recto y justo. Y eso pues, como yo soy un preguntón, me pregunto mucho las cosas y pregunto mucho cosas, pues eso me llevó a una pregunta. Recto y justo, ¿según qué o según quién? ¿Ve? Y ahí comienza ese listado de pecado. Listado de pecado, el cual pues se los voy a mencionar, no todos porque son muchos, pero escogí 9. Dice el pecado actual, y no es que el pecado que haces hoy, no, es el pecado del acto, ¿verdad? De la actuación. Acto de pecar voluntariamente. Ese es el que comienza a dar el listado. Pecado actual. Acto de pecar voluntariamente. El número 2, el pecado capital. Y lo mencionan como un pecado mortal. Pecado número 3, pecado contra natura o contra naturaleza. Y hacen una similitud a sodomía.
Número 4, pecado de comisión. Y el pecado de comisión es una obra, palabra o deseo que prohíbe la ley de Dios. Ya estamos entrando un poco más a la Biblia. Pecado número 5, pecado de omisión. Dice, dejar de hacer lo que se está obligado por la ley moral. Y me lleva a una pregunta. ¿Ley moral según qué o según quién? Pecado número 6, pecado habitual. Y es pecar por costumbre. Ya tengo yo por costumbre pecar. Punto. Número 7, pecado material. Dice acción contraria a la ley cuando se ignora esa cualidad que realiza. Voy a repetirlo porque suena confuso. Acción contraria a la ley cuando se ignora esa cualidad que realiza. Seguimos con las preguntas porque contraria a qué ley. Pero ahí vamos. Pecado número 8, el pecado mortal. Habíamos mencionado el pecado capital que es mortal y ahora ponen pecado mortal y dice culpa que priva al hombre de la vida espiritual, de la gracia divina y le hace digno de pena eterna. Y el número 9, el pecado original. Dice que es transmitido al hombre desde el nacimiento por la desobediencia de los primeros padres. ¿Cuáles fueron los primeros padres? Bueno, según la Biblia, Adán y Eva. Pero son expresiones que dan generales que pues obviamente dependiendo de la religión pues entonces determinarán quiénes fueron los primeros padres, cuál es la ley moral, lo recto y lo justo según qué, ¿verdad? Dependiendo de cada religión. Así que tenemos esa palabra pecado y pudiera seguir esa lista porque de verdad que la lista es larga, pero no continúo con eso. Era para dar una referencia. Le hice la pregunta a varias personas. Fue una pregunta porque todo esto surgió porque yo pues escucho muchos videos. Yo tengo un canal en YouTube, el cual ustedes están viendo ahora. Y también escucho personas hablar, predicar, enseñar. Y siempre veo que usan la palabra pecado. Pecado, 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 pecado. Y hay que señalar de que el hombre vive en pecado, punto. Pero el detalle está en que nadie puede no usar, sino puede darle el significado o la importancia a una palabra si no la conoce. Y vino a raíz de lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 4, cuando dice, verso 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces hice la pregunta, ¿qué es pecado? Este amigo mío, católico por religión, práctico, me contestó la pregunta de la siguiente manera. Es no seguir la voluntad de Dios. Excelente respuesta. Pero siempre me lleva a preguntas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Le pregunté yo. Según lo que tú entiendes, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y me responde que escoger el camino del bien para lograr mi salvación. Y ahí es que, yo no sé si se acuerdan ese jueguito de Operation, que era una tablita con un dibujo de una persona que tenía diferentes hoyitos con metal y unas piececitas, y con unas pinzas tú cogías esa piececita y tenías que no tocar los bordes porque si no, fallabas. Pues esa respuesta
de cuál es la voluntad de Dios, escoger el camino del bien para lograr mi salvación, es wrong, es incorrecta. ¿Por qué? Porque la salvación no se obtiene por obra alguna. Efesios capítulo 2, verso 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esta no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por lo que la fe es por gracia. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, el cual el Espíritu Santo entonces comienza a trabajar en la persona por la palabra que está sembrada. Lo lleva a una convicción de ¿qué? De pecado. Y continuamos con la pregunta, ¿qué es pecado? Y eso lo lleva al arrepentimiento y a la confesión a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le hice también la pregunta a otro hermano, en esta ocasión a un hermano en la fe, y la respuesta de él fue, toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Pero como fue a un hermano en la fe, conocedor de la Escritura, sabiendo cómo soy yo, pues luego se me fue muy teológico y pues es de entender, ¿verdad? Porque fui yo quien le hice la pregunta y para evitar hacer alguna respuesta flash y no una respuesta convincente, pues obviamente pues se me fue teológico. Pero vamos a tomar con que toda injusticia es pecado. Tendría que hacer la otra pregunta, ¿qué es injusticia? ¿Qué es algo injusto? Pues algo injusto es algo que no es justo. Entonces tendríamos que hacer otra pregunta, ¿qué es justo? Y ahí entraríamos en esa debacle o ese debate de, bueno, según yo entiendo justo es tal cosa, según yo entiendo justo es esto, pero el asunto está en que todo lo tenemos que basar en la Escritura. A otro hermano le hice la pregunta, un hermano en la fe, amigo querido también, muy amado, y le hice la pregunta, ¿qué es pecado? Él me conoce también. Y la respuesta de él fue hacer lo que no está alineado, en línea con Dios. Hacer lo que no está alineado a Dios. Ambos me dieron unas respuestas correctas y acertadas. Y también entendí que, pues obviamente, por ser yo quien le hice la pregunta, pues se cuidaron en contestar a la ligera y por eso pues se fueron un poco teológicos. Pero saqué un extracto de lo que ellos piensan o mencionan que es pecado. Y estos son ejemplos que pudiéramos dar muchísimos más. Pero seguimos entonces con la pregunta, ¿qué es pecado? Y esa pregunta se la quiero hacer llevar a usted, amigo y amiga, ¿verdad? Porque aquí estaría hablando al que dentro del argot cristianés, ese lenguaje cristianés, como dice un pastor amigo mío también. Pecado puede ser muchas cosas. Muchas personas entienden que dentro, si no eres cristiano o evangélico o religioso, pues eres una persona inconversa, una persona impía. Impía es que no vive piadosamente y la piedad va basada en la Escritura. Otro es que es pecador, lo cual me lleva otra vez a la pregunta, ¿qué es pecado? Pero esto es para ti, amigo y amiga, a ti que no practica ningún tipo de denominación, no eres considerado un religioso, te consideras una persona secular, normal. Eso es contraproducente, porque si te consideras una persona normal, entonces me está diciendo que yo soy anormal.
lo cual no es cierto. Yo soy una persona común y corriente. Lo único que mis pensamientos, mis convicciones van basados no en lo que yo entiendo o creo, sino en la palabra de Dios, en la Biblia, la Escritura. ¿Por qué? Porque la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y perfecto no quiere decir que no cometamos ningún tipo de error, que no, nadie va a poder ser perfecto como Dios. Sin embargo, Jesús mismo dijo, sed perfecto como mi Padre que está en los cielos es perfecto. ¿A qué se refería Jesús? Bueno, perfecto dentro del contexto escritural es que seas completo en la palabra de Dios. Y por eso es que la escritura te lleva a la enseñanza y a corregir y a instruir en justicia. ¿Cuál justicia? La que está en la escritura, en la palabra de Dios. La justicia de Dios. Y estas personas que no conocen nada de esto, cuando oyen la palabra pecado, tal vez escuchan a un predicador hablar acerca de pecado y simplemente pues, eso no es conmigo. ¿Por qué? Porque el significado que le dan las personas con respecto a pecado es matar, robar, mentir. Algunos se van más al extremo, emborracharse. Digo emborracharse porque muchos piensan pues que beber alcohol pues no es pecado porque pues una copita, la Biblia dice que tomar, Jesús tomó vino y todo, y hay que tomar pues un poquito de vino, ¿verdad? Y no, y, ¿verdad? Y pues, pero emborracharse no, emborracharse es pecado. Otros pues hablan acerca de fumar, fumar es pecado. Otros dicen, ¿por qué fumar es pecado si la Biblia nos dice que no fumen? Entonces se van más al extremo en la ignorancia, ¿verdad? Pero es entendible que puedan llegar a esas conclusiones porque no le ha sido revelada la palabra a su corazón y a su mente. Otros dicen, pues pecado es hablar malo. Pecado es asesinar. Pecado es robar un banco o una casa o un auto, porque eso es eso es muy extremo. Si me llevo un lapicito, una Biblia, un boligrafito, porque lo vi mal parado, eso no, porque pues estaba ahí, además eso no lo van a usar, yo me lo llevo. Eso no es pecado, pero robar un banco sí, robar una casa sí, sí, eso es pecado. Pero esas cositas pequeñas, no, eso no es pecado. Ese es el pensamiento del ser humano natural, normal. Y cuando vienes a ver, la lista es grandísima de lo que piensan que es pecado y como ellos no cometen eso, pues entonces dice, eso no es para mí, porque yo no peco. El asunto es que aún más allá se consideran buenos. Y si le pregunta, yo soy bueno, sí, eres bueno. Y dicen, yo soy bueno. Y se afincan en eso hasta que lo pasamos por el sedazo de la palabra y entonces se encuentran con que no. Jesús dijo, cuando vino un principal, un joven rico, era un hombre joven rico, y le dijo, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le echó un chubasco de agua fría con una respuesta que no esperaba. Le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ni uno bueno, solo Dios. Pero la gente ha malentendido eso, diciendo que Jesús mismo también era pecador, que no era bueno, que no se consideró bueno. Y bueno, Jesús era 100% hombre, pero era 100% Dios también. Es. Por lo cual, cuando él le respondió así a ese hombre joven, que
en la escritura, en Lucas se menciona que era un principal de la sinagoga, o sea, un conocedor de la escritura. Él lo que le dijo fue, y lo que le quiso dar a entender y saber y confirmar: oye, tú sabes que el único al cual se le puede llamar bueno es a Dios, y tú vienes donde mí corriendo, te arrodillas y me dices, maestro bueno. Tú me estás diciendo que yo soy Dios. Estás reconociendo que yo, aunque me ves hombre, soy Dios. Ese es el contexto de esa palabra cuando él dijo, ninguno es bueno, solo Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Fuera de él, todos son malos. Sí, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Seguimos con la pregunta en mente: ¿qué es pecado? ¿Ve? Y por cuanto todos pecaron, no hay nadie bueno. Entonces, ¿qué es pecado? Mira, leí en Santiago 4:17 que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, llegamos a la conclusión de esa pregunta. Pecado, aunque va a ser una respuesta simple, es una respuesta contundente, la cual te va a llevar a la corrección, te va a llevar a ver la palabra como una eternidad y que te va a confrontar a ti. ¿Por qué? Porque una de las definiciones fue de que por naturaleza el hombre, desde que nace, es pecador por los padres primeros. Y hablé y le mencioné que según la escritura, Adán y Eva fueron los primeros hombres, las primeras personas que Dios creó. Dice la escritura en Génesis capítulo 2, que Él tomó del polvo de la tierra y formó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, y sopló sobre su nariz y aliento de vida, y fue un alma viviente, un ser viviente. El resto de la creación, por la boca, por la palabra, fue creado y fue hecho. Así que tenemos a un hombre y a una mujer, Adán y Eva, el cual eran perfectos. Vivían en el lugar donde también uno antes de la fundación del mundo también se paseaba. El querubín hermoso, Luzbel, Lucifer, que luego se convirtió o pasó a ser en Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero él se paseaba en ese huerto, en ese Edén, y allí fue donde también Adán y Eva estuvieron hasta que cayeron en algo que es lo que quiero llevarles a ustedes: pecado. Adán y Eva no mataron, no mintieron, no robaron, no cometieron adulterio, no robaron un banco, no asesinaron a nadie, no hicieron nada de los ejemplos que di ahorita con respecto a lo que era pecado. La única cosa que ellos hicieron fue desobedecer a la voz de Dios. La voz de Dios. Dios le dijo: oye, ustedes tienen libertad de comer de todo árbol, pero de aquel árbol, aquel que está allí bonito, en el huerto del Edén, de ese no coman, porque el día que de él coman, de cierto morirás. Y ahí entró Satanás en acción, tomando forma de serpiente, lo que se llama en el Apocalipsis la serpiente antigua, y se le presenta a Eva. Y aquí le digo algo a ustedes: mucho cuidado en entrar en conversación con Satanás. Entras en el terreno de Satanás, te acordarás que entraste y más nunca podrás volver.
¿Por qué? Porque vas a salir trasquilado. No puedes hacer conversación con el diablo. Con el diablo no se conversa porque te va a confundir y te va a llevar a ir en contra de la palabra de Dios. Y le dice, con que Dios dijo que no coman de ningún árbol. Primera mentira. Pero ese es el padre de mentira. Y ella le dijo, no. Y ahí entró en la conversación, en el diálogo con el diablo. Nunca entres en diálogo con el diablo. No, Dios no dijo eso. Dios dijo que podía comerle todo árbol, pero que de aquel no podía comer y ni aún mirarlo. Ya falló. Porque Dios no le dijo a Eva que no lo mirara. Era que no comiera. Ah, espérate, pero no es que vas a morir. Es que sabe Dios que el día que comas de eso, de esa fruta, vas a ser como Dios. Y en ese momento, ese fruto le fue apetecible a ellos y comieron. ¿Qué hubo aquí? Pecado. Se le llama pecado. ¿Qué hubo? Desobediencia a la voz de Dios. Prefirieron obedecer a la voz de la serpiente, de Satanás, que el Señor lo reprenda, antes que a la voz de Dios, la palabra de Dios. Fue la palabra de Dios dada a Adán que le dijo, no coman de ese árbol. Y él le dijo que si comen, van a morir. Y la serpiente le dijo, no es que van a morir, es que van a ser como él. Y al ver ellos eso, entró el orgullo que los llevó a la soberbia. Y el que cae en la soberbia, cae en el terreno de Satanás, el cual es soberbio. Él es rey sobre todos los soberbios, como dice en Job capítulo 41, verso 34, si más no me equivoco. Por eso es que, amigo y amiga, cuando oigas la palabra pecado, quiero que sepas que lo que te están diciendo es, estás viviendo en una total desobediencia a la palabra de Dios. Y por cuanto desobedeces a la palabra de Dios, estás destituido de la gloria de Dios. Y la paga, la retribución, no el sueldo, no la ganancia, la retribución por el pecado es la muerte. Y tú dirás, bueno, pero es que todos tienen que morir. El detalle es que no es la muerte física, porque aún la misma escritura dice, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y luego el juicio. Es la muerte segunda, la muerte el cual fue destinada para Satanás y sus ángeles y todos los que le sigan, que es el lago que arde con fuego y azufre eternamente y para siempre. Y créeme, amigo y amiga, vivir destituidos de Dios, sin lo que Dios, vivir sin Dios, es vivir lo que hoy día tú estás disfrutando como gracia común, es poder respirar, poder ver esas palmas, esos árboles moverse, poder escuchar esos pájaros cantarle a Dios, poder ver a la gente caminar, poder ver y disfrutar de la naturaleza, poder sentir amor, poder sentir tristeza cuando tienes a un familiar, a una persona que está padeciendo algo y te da tristeza, te da dolor. Esos sentimientos, todo eso es una gracia común que Dios impartió en el ser humano. Y vivir sin Dios es vivir eternamente sin eso. Y encima de eso, en un tormento eterno, en una llama que nunca se apaga y un gusano que nunca muere. Y eso es el resultado de vivir una vida en pecado, una vida en desobediencia a la palabra de Dios.
Por lo que en esta hora te digo, si escuchaste hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Créeme, amigo y amiga, que lo que te estoy diciendo no me lo estoy inventando porque está en la Escritura. El apóstol Saúl Pablo le dijo a unos sabiondos, a unos eruditos griegos que estaban reunidos para discutir cosas importantes de la política, de gobierno o de la religión, en el Areópago, Hechos 17, le dijo: ustedes adoran a todos los dioses, yo veo que tienen estatuas por todos lados. Y aún tienen hasta una estatua a un Dios que no conocen, al Dios desconocido. Ese es el Dios que yo te voy a hablar. Y luego de que les habló de Jesucristo, de todo lo que Él hizo para que el hombre fuera salvo, le dijo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. ¿Arrepentirse de qué? De haber vivido a espaldas de Dios, a espaldas, en desobediencia a la palabra de Dios. Y los manda a que se arrepienta, por cuanto ha establecido un día al cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Ese se llama Jesucristo. Y el apóstol Saúl Pablo también te da la respuesta, porque una vez tú vienes en arrepentimiento por la palabra que se te es predicada y hablada, la cual no retorna atrás vacía. En Romanos capítulo 10, verso 8 al 10, más que dice: cerca de ti está la palabra, amigo y amiga, en tu boca y en tu corazón. Y esa es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Por lo que, amigo y amiga, te invito a que ya pares de desobedecer a la palabra de Dios. Eso es estar en pecado, porque te va a llevar a una destrucción, te va a llevar a una aniquilación total y eterna en el lago de fuego y azufre. Porque cuando el Señor abra su libro de la vida y busque tu nombre y no esté inscrito en el libro de la vida, tu parte será con Satanás. Que el Señor lo reprenda en el lago de fuego y azufre. Por lo que, si escuchaste hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día agradable al Señor para que venga a los pies del Señor. El Señor le hizo una advertencia a una iglesia de las 7 iglesias del Apocalipsis del Asia Menor, la iglesia de la Odisea. Y te lo dice hoy a ti también. Y se lo dice a muchos que dicen ser iglesia, porque los ama. Le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo a la puerta de tu corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, eso quiere decir que está afuera, no adentro. Yo entraré, dice el Señor, y cenaré con él y él conmigo. Esa es la invitación que el Señor te está haciendo hoy. A ti que te apartaste, a ti que nunca has escuchado la palabra, y a ti que piensas que estás viviendo una vida piadosa, pero vives la vida cristiana a tu manera y no a la manera de la palabra de Dios, viviendo en desobediencia, lo cual es pecado y te va a llevar a la condenación. A ti, si escuchaste hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro, oiga, y ponga en ustedes shalom, paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Shalom.